Bien, bueno, vamos a continuar entonces con la segunda parte de la clase. Y ahora vamos a ver la implementación. Ya hemos visto en qué consiste la estructura de datos árbol, los recorridos, in orden, preorden, posorden, sus ventajas. Y ahora vamos a ir con la implementación. Bien, ¿cómo vamos a implementar un árbol binario de búsqueda en el lenguaje de programación de C++? Prácticamente, si bien un árbol, por ejemplo, voy a dibujar aquí uno sencillo, tenemos un nodo en el cual tenemos aquí un dato y el elemento menor que ese dato está en otro nodo como un hijo izquierdo y el elemento mayor que ese dato está en otro nodo como un hijo derecho. Entonces, si este tiene, por ejemplo, otro hijo izquierdo, por ejemplo, el 3, o mejor dicho, hijo derecho, así, ¿no? Este de aquí es el nodo raíz. ¿Cómo tendríamos que representar esto a nivel de nodos? A nivel de nodos tendríamos que tener entonces un nodo con 3 partes. Es decir, nuestra clase nodo tendría 3 atributos, ¿no? Un puntero a un nodo izquierdo, un puntero a un nodo derecho y el dato. Aquí estaría el dato y este sería un puntero a un nodo izquierdo y un puntero a un nodo derecho. Y acá puede ser nulo o puede ser un dato, otro nodito. Entonces, si yo pongo aquí otro nodo, tiene 3 partes, un puntero al nodo izquierdo y el dato, que sería el 2. Este, por ejemplo, no tiene hijo izquierdo, por lo tanto, este sería nulo. Su hijo derecho, este sería, guardaría la dirección de memoria de otro nodo, como la lista enlazada. Y aquí tendríamos el 3. Este no tiene hijo izquierdo, entonces nulo. No tiene hijo derecho, por lo tanto esos punteros estarían en nulo. Este tiene un hijo derecho, el 5, que sería otro nodo, con el número 8 aquí. Y ese 8, su hijo derecho es nulo y su hijo izquierdo es nulo. Bien, así tendríamos que representar entonces a nivel de desarrollo nuestra estructura de datos. No quiere borrar. Que no lo escribí bien el 8, ¿no? Listo. ¿Ok? Ahora, estos entonces serían nuestra clase nodo. Nuestra clase nodo, por lo tanto, ¿qué tendría? Si vamos a ir implementándolo en C++, tendría un puntero a nodo izquierdo, un punterito a nodo que le llamaríamos izquierdo, un puntero a nodo que sería derecho y el dato de tipo entero. Ese sería más o menos los atributos que tendría que tener nuestra clase nodo para poderlo implementar. ¿Y qué vendría a ser la clase árbol? Esta sería la clase nodo, ¿no? La clase árbol, que sería todo esto, que sería el árbol, nuestra clase árbol solo tendría, así como la lista enlazada, solo tendría un punterito acá al primer nodo, el cual le vamos a llamar raíz. Entonces solo tendría un puntero a nodo que se llamaría raíz. Listo. Entonces a través de este puntero que mantengo como la raíz, a través de él yo ya puedo llegar a todos los demás nodos del árbol. Bien, entonces vamos a entrar al código y vamos a crear primero la clase node que tiene 3 datos, ¿no? 3 cosas, un puntero al hijo izquierdo, un puntero al hijo derecho y el dato. Y la colección de todos esos nodos hacen el árbol, pero para mantenerlo unidos, prácticamente necesitamos el puntero al primer nodo, el cual le vamos a llamar raíz.
Bien. Muy bien. Ahora vamos entonces al código. Vamos a abrir nuestro code blocks. Aquí está. Vamos a crearnos un nuevo proyecto. New Project. Aplicación de consola. Siguiente. C++. Siguiente. Nombre del proyecto. Le voy a llamar proyecto árbol binario de búsqueda. ¿Dónde se va a guardar? Es importante definir dónde lo van a guardar. ¿Ya? Aquí yo estaba trabajando. Voy a poner una nueva carpeta aquí. Tema 3, en realidad. Selecciono esa carpeta y ahí se va a quedar como proyecto árbol binario de búsqueda. Bien, siguiente, el compilador, todo esto por defecto. Finish. Bien, entonces ya tengo aquí, si revisamos, solo viene un archivito que es el main. Ok, ahora aquí voy a necesitar una clase, entonces le hago clic aquí, New File, Class, y esta clase se va a llamar nodo. Para diferenciarlo de la lista le voy a llamar nodo árbol, ¿ya? Nodo árbol. Le damos crear, que se agregue al proyecto, sí. Ok, listo. Entonces ya aquí está mi nodo árbol.cpp y en el header aquí tengo el nodo árbol.h, que es donde primero tengo que trabajar. El constructor y el destructor y los atributos. Entonces, como atributo le voy a poner público. Este no va a tener protegido y privado para que no nos estorbe esto. Lo voy a borrar y solo voy a dejar como atributos públicos. Voy a crear entonces, habíamos dicho que un árbol tiene un puntero a nodo árbol, que se llama izquierdo, y un puntero a nodo árbol que se llama derecho. ¿Listo? Ahí están los dos punteros. Y el dato. El dato, si quieren, lo ponemos aquí al medio. Bueno, el orden no interesa, pero para que lo vean así ordenadito. De tipo entero, el dato. Ahí está, ¿no? Esa sería la estructura. Un puntero a nodo árbol izquierdo, un puntero que guarde la dirección de memoria del árbol derecho, del nodo árbol derecho, y el dato. Bien, en el método constructor, por defecto, estos atributos lo vamos a implementar en nulo. Aquí estaría el método constructor. Entonces, el puntero izquierdo lo vamos a colocar en nulo, lo inicializamos en nulo, y el derecho lo vamos a inicializar también en nulo. Y el dato lo inicializaremos en 0. Listo. El destructor lo dejamos ahí nomás como está. Y ya tenemos entonces nuestra estructura de datos árbol. También podríamos hacer varias versiones del método constructor. Por ejemplo, puedo hacer una sobrecarga del constructor. Aquí tengo un constructor sin parámetros, como también puedo implementar otro constructor que reciba ya por defecto el dato, y que ya reciba el puntero izquierdo, un puntero a nodo árbol, puntero izquierdo, coma, el dato, y un puntero a nodo árbol, puntero derecho. PD, punto y coma. Entonces yo puedo usar el constructor de dos formas. De la primera forma, de decir directamente new nodo árbol, sin pasarle parámetro, o new nodo árbol y ya pasarle aquí a quién quiero que apunte en la izquierda, a quién quiero que apunte en la derecha y el dato, si es que ya lo tengo, ¿no? Entonces esto lo voy a implementar en el punto CPP, aquí. Entonces tengo una versión del constructor y tengo dos versiones. Este sería el otro.
solo se pone nodo árbol, 4 puntos, nodo árbol. Listo, recibe todos esos parámetros. Y inicio y fin. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Izquierdo se va a inicializar en ese parámetro. Dato se va a inicializar en ese parámetro. Ojo, ¿no? Aquí para que no haya confusión, le voy a poner D de dato. El dato se va a inicializar en D y el derecho se va a inicializar en puntero derecho. Entonces aquí también tengo que cambiar a dato. D. Listo. Ya está, entonces mi constructor del nodo árbol. Este segundo constructor en realidad es para saber que se pueden hacer más de un constructor con distintos parámetros. Ahora, ¿cómo sería nuestro árbol? A ver, vamos viendo si hasta ahí estamos bien. No nos reconoce el null y eso es porque tenemos que incorporar en el nodo árbol, en el punto H, tenemos que colocar el include IOString, ¿no? Aquí, include IOString, es esa librería, ¿ya? A ver, revisamos ahora y todo bien hasta ahí. Muy bien, ya está entonces nuestra clase nodo árbol. Nodo árbol. Ahora vamos a hacer el árbol. ¿Cómo sería la definición del árbol? Vamos a agregar un nuevo archivo, class, y le voy a llamar árbol. Crear. Sí, lo agregamos al proyecto. Ok. Aquí estaría el árbol.cpp, pero voy a trabajar primero en el árbol.h. Aquí, ¿no? Y un árbol hemos dicho que prácticamente no es más que un puntero. Aquí está. Es un puntero que tiene la raíz nada más y después puros métodos. Aquí lo hemos definido, ¿eh? Un punterito raíz que apunta a un nodo, que sería el primer nodo, y a partir de ahí ya podríamos llegar a todos los demás elementos. Entonces prácticamente el nodo árbol o la clase árbol no sería más que, además de su constructor y su destructor, esto lo voy a quitar, le voy a poner como un atributo privado un puntero a nodo árbol que se va a llamar raíz. Y listo. Con eso prácticamente ya estaría nuestra clase árbol definida. Para que me reconozca el nodo árbol, si yo compilo ahí, me va a salir que no reconoce el nodo árbol. Entonces aquí tengo que include el archivo que se llama nodoárbol.h. ¿Ya? Y aquí también es bueno colocar el using namespace, ¿no? Namespace estándar, stdio. Listo, con eso, a ver, si vamos haciendo correr, todo bien hasta ahí. Listo, ahora ya nada más nos queda hacer los métodos. Ya está nuestra estructura definida. Ahora vamos a hacer los métodos. ¿Cuál sería el primer método importante en una lista? Agregar un elemento al árbol, ¿no? Y eso va a estar como un elemento público aquí. Entonces vamos a decir, va a ser un procedimiento, se va a llamar adicionar y va a recibir como parámetro un dato X que se tendrá que adicionar al árbol binario de búsqueda de acuerdo a la lógica de que si es menor que la raíz va a la izquierda, si es mayor va a la derecha. Si el árbol está vacío, tendrá que ser él mismo la raíz inicialmente y mantener esa lógica para luego hacer un mostrar árbol bajo uno de los 3 recorridos que hemos visto, el inorden, preorden y el postorden. Bien, vamos a implementar entonces la lógica del adicionar en el árbol.cpp. Ya, aquí en el constructor no nos olvidemos que la raíz tendrá que inicializarse en null. Bien, ahora aquí voy a implementar void pertenece a la clase árbol y se llama adicionar y recibe como parámetro un dato X. Bien, aquí hacemos entonces la lógica del método adicionar en el árbol.cpp. ¿Cómo sería entonces la lógica del adicionar? A ver, si el árbol está vacío, que sería lo primero,
es simplemente crear un nodo, guardar el nodo X ahí y hacer que de ese nodo su izquierdo sea nulo y su derecho sea nulo. Nada, ¿no? Entonces vamos a hacerlo primero. Voy a crear un nodo árbol, le voy a llamar nuevito, así como en la lista, igual a new nodo árbol. Voy a construirme y aquí yo puedo usar el constructor de dos formas, ¿no? Sin parámetro o le puedo pasar los parámetros, porque tenemos dos versiones del método constructor. Yo ya le puedo decir, por ejemplo, que me guarde ese dato X y que el izquierdo sea nulo y que el derecho sea nulo. Ya yo le puedo pasar así, ¿no? Ya me estoy construyendo un nodito con su izquierdo nulo, derecho nulo y el dato X guardado en el medio. Listo. Ya está mi nuevo nodito creado, pero ahora tengo que colocarlo al árbol, ¿no? Tengo que ponerlo como una hojita en algún lado donde le corresponda. O si el árbol está vacío, él tendría que ser la raíz. Entonces vamos a ir por lo más fácil. Vamos a preguntarnos si el árbol está vacío. Si el árbol está vacío, lo podemos saber consultando el valor de la raíz. Si la raíz es igual a nulo, quiere decir que el árbol está vacío. Entonces, si el árbol está vacío, este nuevo nodito sería el nodo raíz. Entonces, mi puntero raíz del árbol tendría que apuntar a nuevito. Y listo, ¿no? Y ya nuevito, su izquierdo es nulo y su derecho es nulo. Por lo tanto, ya terminó nuestro método adicional. Ahí yo puedo decirme return que se salga, sin ningún dato, ¿no? Porque es void. Return y ya terminó el programa. Caso contrario, este return lo puedo quitar o mantenerlo. Pero bueno, como vamos a poner un else, entonces está de más, ¿no? Else. Caso contrario, el árbol no está vacío. Ya, voy a poner un comentario aquí. El árbol no está vacío. Si el árbol no está vacío, entonces tengo que buscar dónde le corresponde a ese nodito que acabamos de crear. ¿Dónde en todo ese árbol que puede tener 10 nodos ya? Si le corresponde al izquierdo de quién, ¿no? Entonces tengo que empezar a buscar. ¿Cómo vamos a empezar a buscar? Bajo la lógica de que si es menor o si es mayor con una búsqueda binaria. Si volvemos aquí a nuestra pizarra y revisamos, por ejemplo, un árbol, por ejemplo, si este fuera el árbol, y yo quisiera adicionar el nuevo nodo que sería el 30. Aquí he creado un nuevo nodito con el 30. ¿Dónde le corresponde? Voy a empezar a buscar con un puntero. Voy a crearme un punterito P que empiece en la raíz ahí, ¿no? Y digo, el dato del puntero P es 20 y el número que yo quiero adicionar es el 30. Entonces, ¿el 30 dónde está? A la izquierda, ¿es menor que el 20 o es mayor que el 20? Si es menor, la P voy a avanzar a la izquierda y si es mayor voy a avanzar a la derecha. Entonces en este caso el 30 es mayor que el 20. Por lo tanto P voy a avanzar a la derecha. Entonces P se va a venir aquí. Ahí. Ahora pregunto, ¿el 30 es mayor o es menor que el 30? ¿Es menor? No. Entonces me voy a la derecha. Entonces P avanza aquí. Ahora pregunto, ¿el 30 es menor o es mayor que el 40? Es menor. Entonces al avanzar acá se va a caer. Al avanzar a la izquierda la P, ya la P se hace nulo. Aquí. Tierra, porque la izquierda del 40 es tierra, ¿no? Entonces, me interesa a mí quedarme aquí con una variable anterior a P, aquí, que quede apuntando a este 40 antes que se caiga la P. ¿Por qué? Porque ahí yo sé que este 30 tendrá que ser hijo de este punterito AP. Por lo tanto, tendré que modificar el izquierdo o el derecho que le apunta a este 30. ¿Cómo voy a saber si modifico el izquierdo o el derecho? Si el 30 es menor que este dato del AP, que es 40, entonces él es izquierdo. Y si no, es derecho. Entonces voy a tener que manejar dos punteros. Una P que va avanzando según convenga, si es menor o mayor, y un anterior a P que vaya por atrás, para que cuando se caiga P a nulo, anterior a P queda en el último nodito del árbol colgado, ¿no? Porque ese dato es el que nos interesa. Bien, a ver, vamos a aplicar esa lógica aquí. Entonces voy a poner aquí un puntero a nodo árbol, que le voy a llamar P, que este va a inicializar en raíz, comienza en la raíz. Y un anterior a P, que también es un puntero a nodo árbol, anterior a P,
que va a comenzar en nulo. ¿Por qué en nulo? Porque de repente el P es la raíz y su anterior es nulo. Eso me indica a mí de que estoy en la raíz. Porque el padre de la raíz no es nadie, ¿no? La raíz es el único nodo que no tiene padre. Ya sé que el árbol no está vacío, entonces por lo menos tiene un nodo o más. Ahora, mientras que la P no sea nulo, mientras que esa P hasta que se caiga voy a ir avanzando. Mientras que P sea distinto de nulo, ¿qué hacemos? Preguntamos, voy a preguntar si P, el dato que tiene ese nodito P, es mayor o es menor que el elemento X que yo quiero insertar. Entonces voy a decir si X es menor, para que se entienda, ¿no? Que el dato donde está siendo apuntado por P, entonces la P tiene que avanzar a la izquierda. Por lo tanto, P tendría que ser igual, va a saltar a P izquierdo. Ahí, ¿no? Caso contrario, se sobreentiende entonces que es mayor o es igual. Por lo tanto, P tendría que avanzar a la derecha. A la derecha de donde él está. Listo, y vuelve. Me caí todavía, entonces otra vez va avanzando. Pero cada vez antes de que él avance, un anterior a P va a tomar el valor de P. Así cuando la P se caiga, anterior a P queda colgando en el último nodo, quien es el que vamos a modificar para poderlo enlazar con nuestro nuevo nodo que está aquí, que se llama nuevito. Bien, termina el while va a terminar porque P ya es nulo, por lo tanto anterior a P tendría que ser distinto de nulo. Bien. Entonces, bueno, ahora, ¿qué pasaría? Puede pasar el siguiente caso. Si el dato solamente tuviera la raíz, ¿qué pasaría? ¿Ven? Vamos a ver, vamos a hacerle un análisis. ¿Qué pasaría si solo tuviera la raíz, nada más? Y aquí fuera un 5 y yo quiero insertar el 7. Entonces, nodo árbol, P apunta aquí. Bien, anterior a P queda en nulo. Nulo. ¿Ya? Entonces digo, mientras que P sea distinto de nulo, sí es distinto de nulo, entra. Entonces, anterior a P va a ser igual a P. Anterior a P, que era nulo, va a apuntar aquí. Muy bien. Y pregunto, si X es menor a P dato. X es 7, ¿es menor que el 5? No. Entonces P va a avanzar a la derecha. La P se va a venir aquí, que es nulo. ¿Ya? P se hace nulo. Cuando vuelve, P es distinto de nulo, sí, verdadero, se sale. Entonces siempre anterior a P va a quedar aquí en el 5. Así tenga un nodito más, queda apuntando bien, ¿no? Ahora yo solamente voy a enlazar entonces mi nuevo nodito con anterior a P. Y listo. Lo único que falta averiguar si será hijo izquierdo o será hijo derecho, pero este ya sé que será su papá. El anterior a P va a ser el papá del nuevo nodito. A ver, eso vamos a hacer entonces. ¿Dónde está el finalizar aquí? Que se puso aquí. Ahí está. Bien, entonces, cuando termina el while, aquí pregunto si le corresponde a la izquierda o a la derecha de anterior a P. Anterior a P ya sabemos que es el papá de nuevito, pero no sé si nuevito será hijo izquierdo o será hijo derecho, pero con una pregunta lo averiguamos. Digo entonces, si X es menor que anterior a P, dato, entonces el nuevito será hijo izquierdo de anterior a P. Por lo tanto, anterior a P, que tu hijo izquierdo era nulo, ahora vas a apuntar a nuevito y se acabó. Caso contrario, obvio que sería el derecho. Entonces, anterior a P, tu hijo derecho va a ser igual a nuevito y se acabó, ¿no? Ya estuvo. Ya estaría el adicionar bajo la lógica del árbol binario de búsqueda. Siempre que adicione va a ir buscando donde le corresponda, o a la izquierda o a la derecha del nodo que corresponda según su dato. Bien, ya tenemos entonces un método que nos permite adicionar un elemento al árbol. Ahora, para ver si eso funciona, vamos a tener que implementar un método mostrar.
Y para los mostrar tenemos tres formas, ¿no? Si recordamos, los recorridos. Tenemos el recorrido preorden, inorden o postorden. ¿Qué me dice el preorden? Primero la raíz, luego el izquierdo, luego el derecho. Entonces voy a implementar el recorrido preorden, raíz, izquierdo y derecho. Nos venimos acá entonces al punto H, árbol.h, y voy a poner un método mostrar que se llame preorden. Y no recibe ningún parámetro, solo se llama así preorden, nada más. Y lo vamos a implementar aquí en el árbol. Voy, pertenece a la clase árbol y se llama preorden. Bien. El problema es que al ser un método recursivo, yo necesito pasarle como parámetro aquí el puntero. Para el usuario final, él no tiene datos del puntero, solo va a llamar a preorden y él quiere que se impriman los datos, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es llamar a un preorden y le voy a pasar la raíz aquí. Voy a tener que hacerme entonces otro algoritmo. Le voy a llamar preorden auxiliar o recursivo. El cual recibe la raíz como parámetro y a partir de ahí tendrá que avanzar. Entonces aquí voy a implementar voy, pertenece a la clase árbol y se llama preorden recursivo, que obligatoriamente tendrá que ser un método recursivo. Entonces recibe un puntero a nodo árbol que le voy a llamar R de raíz, ¿ya? La primera vez, claro, nos pasan la raíz, pero después se va a ir pasando el árbol izquierdo, el árbol derecho, el árbol izquierdo de manera recursiva. Un algoritmo recursivo, ustedes deben recordar que tiene un caso base, es aquel donde no se hace más llamadas recursivas, y un caso general donde hacemos más llamadas recursivas. Entonces, en el caso base, por ejemplo, si el árbol raíz es igual a nulo, si el árbol raíz es nulo, entonces no hay nada que hacer, o sea, no hay nada que recorrer, por lo tanto simplemente no salir, no hay nada. Caso contrario, si el árbol no es nulo, entonces ¿qué voy a hacer bajo la lógica del preorden? El preorden me dice, primero imprimir la raíz. Entonces voy a decir cout, voy a imprimir raíz, dato, lo imprimo. ¿Ya? Luego tengo que correr en preorden recursivo, bajo la misma lógica, el árbol izquierdo de este nodo. Entonces, de este nodo R, que me recorra bajo la lógica de preorden recursivo, el árbol izquierdo de este nodo. Entonces, se lo paso como parámetro el puntero izquierdo. Luego de recorrer el árbol izquierdo, que me recorra en preorden recursivo el árbol derecho de este nodo R. Listo. Ahí está, ¿no? Imprime el dato, primero la raíz, luego recorre en preorden el árbol izquierdo y luego en preorden el árbol derecho. Y ya está, ¿no? Esto me va a asegurar de recorrer prácticamente todo el árbol bajo esta lógica. Bien. Si ya tenemos, ahí esto tendríamos que declararlo en el punto H, ¿no? Entonces nos vamos al punto H, pero no es para el usuario, este es para el usuario. Este ya, como no es para el usuario, lo podemos poner aquí en privado. El usuario esto no lo va a usar de manera directa, sino que este es un algoritmo esclavo de este que es público para el usuario, ¿no? Listo, ya está. Ahora lo vamos a llamar aquí del programa principal del main. Voy a crearme aquí, tendré que hacer el include árbol.h, ya está. Y aquí voy a poner cout árboles. Y ya ustedes se encargarán de hacer el programa principal, ¿no? El menucito. Voy a crearme entonces aquí arribita voy a crearme como manera global de tipo árbol, arbolito, igual a new árbol. Me construye un objeto de la clase árbol, que se llama arbolito. Entonces le voy a cargar datos
a través de nuestro método adicional, voy a cargarle los mismos datos, a ver, de un árbol de aquí, este de acá. Porque a este le hemos hecho el recorrido preorden, por ejemplo, ¿no? A ver, lo vamos a buscar el preorden que le hicimos. Ese es el inorden. Este es el preorden. Entonces nos tendría que salir igualito. Aquí. Voy a cargar 20, 15, 30. El 20, 15, 30. 20, 15, 30. Luego 10, 17, 5, 16. Entonces 10, 17, 5, 16. A ver. Correcto. Luego 30, 25, 40. 30, 25, 40. 30, 25, 40. Y el último es 27. 27. Listo, eso ya está cargado. Cuando corre el programa, ya va a estar cargado. Y aquí le vamos a hacer CO recorrido preorden. Un salto de línea y aquí voy a decir arbolito, mostrar bajo la lógica del preorden. Y ya está, ¿no? Lo hacemos correr. ¿Qué pasó? Ah, faltó punto y coma aquí, ¿no? Eso. Listo. Ah, nos faltó poner un separador, ¿no? En el imprimir. Entonces aquí CO imprime el dato y voy a poner una cadenita con una comita y un espacio. Hacemos correr de nuevo y ahí está, ¿no? 20, 15, 10, 5, 17, 16, 30, 25, 27, 30, 40. Que tendría que ser igual que este de aquí. A ver, comparemos 20, 15, 10, 5, 17, 16, 30, 25, 27 y hay 230, ¿no? A ver, a ver. Hemos debido meter 2 veces 30 nosotros, por eso aparece aquí otro 30 y aquí otro 30. Y aquí solo aparece uno. Veamos en nuestro programa. En el main. Sí, metimos 2 veces 30, ¿no? Este 30 ya no. Ahí está. Lo hacemos correr de nuevo. Ahora sí. Lo comparamos con este. 20, 15, 10, 5, 17, 16, 30, 25, 27, 40, ¿no? Correcto. Ahí está imprimiendo todos los nodos del árbol. Quiere decir con esto que está bien implementado nuestro recorrido, nuestro método adicional, lo está adicionando con la lógica correcta y el preorden está imprimiendo bajo la lógica correcta. Bien. Listo, entonces ahora los otros dos recorridos pues son sencillos. Si ya tenemos este y ya tenemos este, entonces vamos a implementar los otros tres recorridos. Sería preorden, posorden y el inorden, ¿no? Preorden, posorden, inorden. Y para cada uno de ellos tengo que tener su recursivo. A este le voy a llamar posorden y a este le voy a llamar inorden recursivo, ¿no? Lo mismo. Lo implementamos aquí. Me copio los dos.
Pegamos los dos y este se va a llamar posorden. Y este llama a un posorden recursivo. Y el posorden recursivo estaría aquí. Bien, si es nulo, no hay nada que hacer. ¿Qué me dice la lógica del posorden? Me dice primero el árbol izquierdo, luego el árbol derecho. El orden cambia, ¿no? Y de último, imprimo la raíz. Entonces este va a llamar, bajo la lógica de posorden, posorden recursivo el árbol izquierdo, posorden recursivo el árbol derecho y de último imprimo la raíz. Ya está, ¿no? Ahora vamos a implementar el inorden. Entonces me copio esto. Hay que hacerlo con mucho cuidado, ¿no? Este se llama inorden. Y llama a inorden recursivo. Y el inorden recursivo, que sería este, también llama a inorden recursivo aquí, ¿no? Porque cuidado que llamemos al otro recursivo de las copias y se va a colgar esto, ¿no? Inorden, pero el orden. El inorden, ¿cuál es la lógica? Me dice primero el árbol izquierdo, ahí está. Luego la raíz, me dice. Entonces la raíz vendría al medio. Y luego el árbol derecho, bajo la misma lógica. Ya tengo entonces implementado inorden, posorden y preorden. Los tres. Probémoslo los tres aquí en el programa principal. Aquí hemos hecho el recorrido preorden. Ahí está. Aquí voy a hacer un CO, un salto de línea ya, para que imprima abajo. Este va a ser el recorrido posorden. Y va a llamar a posorden. ¿Listo? Otro salto de línea. Y voy a hacer aquí el recorrido inorden. Y este va a llamar al algoritmo inorden. Y ya está, ¿no? El árbol es el mismo con los mismos datos bajo las tres formas de recorrido. Lo implementamos y ahí lo tenemos, ¿no? Pueden ustedes después comparar con lo que hemos hecho en la clase, el recorrido preorden, el recorrido posorden, de último la raíz, ¿no? El preorden primero la raíz, el posorden de último la raíz principal. Y el inorden, pues nos los tiene que dar ordenado. Veamos si está ordenado. 5, 10, 15, 16, 17, 20, 25, 27, 30, 40. Correcto, ¿no? Esa es la ventaja de la estructura de datos árbol. La búsqueda es tremendamente rápida. Si yo le cargo millones de datos a este árbol y le digo buscar tal, esto va a demorar unas milésimas de segundo prácticamente en encontrar un registro en millones de datos. Sin embargo, si fuera una lista, buscar un dato de manera secuencial en millones de datos podría demorar un buen tiempo, ¿no? Que estaría en función a la cantidad de datos que tengamos en la lista. Muy bien, entonces, todo lo que hemos visto en la teoría en la primera parte, en esta segunda parte ya lo estamos implementando. Bien, ya lo estamos programando. Y no es nada complejo. Hemos hecho simplemente un nodito árbol. Aquí está el nodo árbol que tiene un puntero al izquierdo, un puntero al derecho, su constructor. Dos versiones del constructor hemos hecho. En el nodo árbol, aquí lo hemos implementado. Ahí está su lógica. Y ya el árbol prácticamente no es más que un puntero al nodo raíz, ¿no? Nada más como dato y lo demás ya son algoritmos, que es el adicionar y los tres recorridos, el preorden, posorden y el inorden. Y aquí en el CPP hemos implementado los tres. El constructor, inicializamos la raíz en nulo. Esto es muy importante porque si no lo hacemos esto, pues no tendría ni pies ni cabeza nuestro árbol, ¿no?
El adicionar, que busca dónde le corresponde al número X, ¿ya? El preorden, que recursivamente recorre todo el árbol bajo esa lógica. El postorden, que recursivamente también recorre bajo esa lógica. Y el inorden, que también bajo esa lógica recorre recursivamente los datos. Con eso entonces hemos completado la implementación de la estructura de datos árbol y de aquí ya para adelante solo nos faltaría hacer prácticas, más ejercicios sobre este algoritmo de árbol. ¿Ya? La tarea consistiría en implementar esta estructura, hacerlo funcionar y enviar los códigos y las capturas de pantalla del funcionamiento. Listo, jóvenes, con eso tienen completo la clase de hoy viernes. Nos vemos el día lunes. Hasta luego.